Bueno, ya estamos de regreso en su programa Doctor en Casa. Vamos a abrir el programa del día de hoy con un excelente tema que es el herpes zóster en el adulto y el adulto mayor. Y para eso está con nosotros acompañándonos el doctor Gallegos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, doctor. Gracias por la Buen día, invitación. doctor. Buenos días. Y este tema que es algo extremadamente común por lo que estamos oyendo aquí en el corte comercial. Así ¿Qué es el herpes? Bien, primero les quiero hablar de, podemos decirle, una epidemia silenciosa. Ok. Con este asunto del COVID y demás, nos hemos sensibilizado un poquito más en relación a algunas de las enfermedades que se pueden prevenir por vacunación y el herpes zóster es una de ellas. Desafortunadamente es mucho más común de lo que pensamos, por eso le llamamos de pronto la epidemia silenciosa, porque generalmente el paciente acude con el médico cuando ya le da la enfermedad. El herpes zóster es una infección viral que se produce generalmente en las personas mayores de 50 años y es abrumadora la estadística. Le da a 1 de cada 3 adultos mayores de 50 años. ¿Okay? 1 de cada 3. 1 de cada 3. Entonces podemos pensar que pues evidentemente es muy frecuente y esta infección viral se da mucho más frecuente, es decir, se incrementa la posibilidad de padecerla cuando las personas tienen comorbilidades, es decir, los pacientes diabéticos, los pacientes con enfermedades cardiovasculares, los pacientes con enfermedades pulmonares, particularmente pues enfisema pulmonar y asma bronquial. Algunos de los pacientes o las personas que además tienen enfermedades autoinmunes, particularmente como la artritis reumatoidea o el lupus eritematoso sistémico, entre otras, no solo por la enfermedad, sino por los tratamientos de inmunosupresión, es decir, que se dan para bajar las defensas como parte del control de estas enfermedades reumatológicas, y también es muy frecuente en los pacientes con cáncer. Además en los pacientes con insuficiencia renal e incluso pacientes posttransplantados. Como podemos ver, es una enfermedad que se presenta muy frecuentemente en el rango de pacientes que se ven todos los días. Sí. Desafortunadamente no tenemos la cultura de la vacunación para esta enfermedad porque hasta hace algunos años no se conocía una vacuna, me refiero hasta aproximadamente 10 años hacia atrás. Entonces el herpes zóster se manifiesta de una forma muy particular. El antecedente más importante que nosotros investigamos siempre es si el paciente o la persona tuvo varicela durante su infancia. ¿Por qué? Porque el virus pertenece a la misma familia de la varicela, de hecho se llama herpes virus varicela zóster. Entonces se presenta el cuadro en la infancia o incluso en la edad adulta de varicela, se resuelve el cuadro sintomático y el virus va y se duerme, por así decirlo, en la médula espinal, en las astas sensitivas de la médula espinal. ¿Y por qué se presenta más frecuentemente en pacientes mayores de 50 años, 60, 70, 80 años? ¿Por qué? Porque después de los 50 años precisamente es cuando la curva de protección del sistema inmunológico del cuerpo se va reduciendo, es decir, la potencia del sistema inmune baja un poco su inmunidad. Okay. Y eso hace que el paciente esté más predispuesto a que eventos, como les mencionaba, de las enfermedades, más eventos de estrés, infecciones, se ha visto que ahora con el COVID la incidencia se incrementó un poco, entonces se incrementa el riesgo de presentar la infección sintomática del herpes zóster. Ahora, para tener herpes, ¿es necesario haber tenido varicela? No. ¿O manifestado una varicela? No, porque existe evidencia, bueno, por las investigaciones que se han hecho, que hasta el 98, 99.5% de las personas tenemos, a pesar de no haber presentado varicela durante nuestra infancia, tenemos la carga, no la carga genética, perdón, detección del virus en la sangre. Entonces, en los estudios que se hicieron precisamente fue, bueno, realmente si a mí me dio varicela, me pongo la vacuna y si no me dio, pues para qué me la pongo, pero la realidad es que sí, y precisamente por eso es que la estadística es tan abrumadora, de que 1 de cada 3 les va a dar. ¿Síntomas? Los síntomas son muy inespecíficos, la característica es dolor intenso en el área, generalmente es un dermatoma, le llamamos nosotros, es el área sensitiva de un nervio, ya sea en la región intercostal, en la región abdominal, en la región facial, prácticamente te puede dar en cualquier parte del cuerpo y el síntoma principal es dolor.
Muchas veces, la gran mayoría de las veces, es tan atípico que pensamos primero que es un infarto agudo al miocardio, pensamos que puede tratarse, por ejemplo, de una enfermedad como una colecistitis aguda o colitis, cosas de ese tipo, o incluso lumbalgias, etcétera, y resulta que hacemos exámenes, pero siempre es muy importante tener un alto índice de sospecha, porque hay que determinar bien las características del dolor, cómo empieza. Generalmente es un dolor muy intenso que no se resuelve o no mejora con los analgésicos convencionales. Ya ves que antes de ir con el doctor, pues empezamos a tomar ahí en casa analgésicos, no se resuelve, entonces después acudimos con el médico y a las probablemente 72 horas a veces de iniciado el dolor, es cuando hay una erupción de la piel. Se caracteriza generalmente por manchas inicialmente, posteriormente un tipo de ampollas que son muy dolorosas, muy dolorosas. Hay quien describe el dolor en cuanto a la intensidad como el más intenso que han sentido en su vida. Incluso hace poco vi una paciente que me dice, es que yo tuve 2 partos y sumando el dolor de los 2 partos no le llegan a la mitad al dolor que estoy sintiendo ahorita. Muy agudo. Es muy agudo, muy intenso. ¿Por qué? Porque la erupción cutánea es una cosa, es la forma visible, por así decirlo, de la manifestación de la enfermedad. Pero lo que está pasando adentro de la piel, por abajo de la piel, por así decirlo, es que está presentándose una neuritis. ¿Qué es la neuritis? Es una inflamación aguda del nervio. Yo a veces les digo a los pacientes para que me comprendan bien, es como un cable, que ese cable está pelado y se está estimulando, por eso es tan intenso el dolor. Bueno, vamos a seguir hablando del virus herpes zóster después de este comercial. Por favor, comuníquense a nuestro teléfono para resolver cualquier duda. Exactamente, y son el 554-4466. Recuerde la prevención, detecte los síntomas para ir oportunamente con el médico. Volvemos.